Regresamos a esta hora de la mañana. Usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. Como cada martes nos acompañan Coral Herrera y también Luz Helena Hernández. Están con nosotros, por supuesto, a la distancia. Usted lo sabe que con esta contingencia, bueno, pues la participación de cada martes es a la distancia. Y me da muchísimo gusto, por supuesto, compartir los micrófonos, le decía, con Coral Herrera y también con Luz Helena Hernández. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, y bueno, aquí ya se lo dimos a conocer, es precisamente el tema de estos deudores de pensiones alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales que no van a poder ser candidatos en las próximas elecciones. Y créanme que los hay, ¿eh? Vamos con este tema. Iniciamos con Luz Helena Hernández. Te saluda a la distancia, Luz Helena. Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Igualmente un saludo para nuestra compañera Coral Herrera y por supuesto para el auditorio que a esta hora nos acompaña. Y pues bien, estos lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razones de género es positivo. E incluso se puede decir que ya era urgente que se tomara en cuenta el rubro de violencia en razón de género que contempla incluso nuestra Constitución en el artículo 1. Es aplaudible porque se traduce principalmente en progresividad de nuestras leyes, es la brecha a un camino libre de violencia, a un camino de respeto y apego, más que nada, al respeto de los derechos humanos, y donde nos puede traducir o garantizar de alguna manera que quien nos gobierne sean personas respetuosas de la dignidad en los términos más amplios, sobre todo en dos grupos vulnerables o considerados como vulnerables, que son la mujer y los menores de edad, que son tutelados por el Estado mexicano. Entonces, la aprobación de estos lineamientos contemplados en el capítulo denominado 3 de 3 contra la violencia de género, aprobados en días anteriores por el Consejo del Instituto Nacional Electoral, son, Claudia, novedosos avances, sobre todo, y todavía si lo podemos señalar así, en nuestro país, donde se tiene bien o bastante arraigada una cultura machista, pero bueno, se está avanzando. Estos lineamientos hablan precisamente de esa progresividad, no solamente de nuestras leyes, sino también de nuestra sociedad, porque así lo exigen este tipo de avances que se han tenido. Y comentaba, en una cultura machista que tiene nuestro país, que se caracteriza por proteger precisamente a los agresores, y con ello se incidía directamente en revictimizar a quien resentía directamente agresiones físicas, psicológicas y económicas. Y estos lineamientos de los cuales estamos hablando hoy, pues engloba precisamente estos tres factores, tanto de violencia doméstica como ausencia de responsabilidades alimentarias, por ejemplo, y también para quien es un acosador sexual, quien haya sido sancionado o señalado así por nuestras leyes. Esto es importante, porque como bien lo comentabas, Claudia, de que los hay, pues sí los hay, y eso es lo peligroso, que se encuentren en puestos de elección popular y de alguna manera de autoridad en diferentes puntos, en los diferentes órdenes de gobierno, personas con ese tipo de ausencia de valores que se traducen todavía así en un desencadenado de otro tipo de infracciones que pueden cometer, infracciones que pueden ser tipificadas en nuestros ordenamientos legales como delitos. Entonces, eso es lo peligroso y por eso es aplaudible este tipo de lineamientos que se han señalado. Claro, va a tener muchísimos puntos a mejorar todavía, a explicar todavía procedimientos, y algo que a mí me pareció interesante señalar en cuanto a estos lineamientos y sobre todo a este capítulo de 3 de 3 contra la violencia de género, pues es que anteriormente, específicamente en cuanto a la violencia doméstica, anteriormente era considerada que era emitida de un hombre hacia la mujer, pero repito, esto era anteriormente, era una creencia que así se sucedía, pero actualmente hemos notado que no solamente la violencia doméstica es generada por el género masculino, muchas veces también es iniciada
o es perpetuada por la mujer hacia el hombre. Entonces, este tipo de señalamientos hay que decirlo, hay que subrayarlos para que se le quite el género masculino también a esta palabra de golpeadores, porque hay muchas cabezas de nota también en cuanto a estas leyes donde señalaba el título: los golpeadores ahora irán a la cárcel, o los golpeadores ya no podrán ser candidatos. Pero pues también aquí hay que ser parejos, estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad de los géneros y hay que señalarlo. Es aplaudible, sí, y va a traer beneficio para la sociedad en general, sí, bastante. Y también para todas aquellas mujeres, es aliciente también para todas aquellas mujeres que inician esta carrera política o que gustan y poseen las cualidades para gobernar o para ocupar un puesto de elección popular. Es aplaudible, que ya es un punto menos por el cual se tienen que preocupar, y que sobre todo los lineamientos y las leyes van a estar todavía mucho más a su favor. Pero sí son puntos que hay que aclarar, que no solamente es el hombre el agresor, sino también aquí es la mujer, específicamente en violencia doméstica. Entonces, este punto sí lo quería señalar porque es un punto importante. Y el otro que detecté es en el que habrá que determinar muy bien cuál va a ser el procedimiento de investigación para todas aquellas personas o candidatos y candidatas que sean señalados por alguna persona en cuanto a incurrir en alguno de estos 3 puntos de incumplimiento de alimentos, como agresor o agresora en violencia doméstica, o como acosador o acosadora sexual. Entonces, en estos puntos, ¿cuáles van a ser los lineamientos? Es importante que sí se subraye y sobre todo que se le dé publicidad en general, porque cualquier persona, si desconoce los lineamientos, pudiera incurrir en alguna falta o también dar un daño a terceros para suspender alguna carrera política o la postulación de algún candidato. Si se le señala de alguno de estos 3 puntos, puede perturbar la situación de una candidatura. Eso es lo que sí me llama la atención, que si cualquiera pudiera echar abajo una candidatura o una posible candidatura, o en su caso suspenderla temporalmente. Esto es a señalar, Claudia, lo que detecto de estos lineamientos de 3x3, pero en general creo que es bastante avance y sobre todo aplaudible, Claudia. Decíamos, Luz Helena, de que se han registrado casos. Yo recuerdo en la última jornada electoral en el estado de Puebla, en el mes de septiembre, hubo una declaración, una denuncia en contra de un candidato, precisamente que, bueno, pues en Hidalgo, perdón, en el estado de Hidalgo, un candidato que había sido detenido por agredir a su esposa, acusado precisamente de violencia intrafamiliar. Sí, es lo que te comentaba, o sea, es importante porque se le señala o se puede evitar que ese tipo de personas con ausencia de ciertos valores y que incurren en delitos o en tipificación, en conductas que pueden tipificarse como delitos, en este caso de violencia doméstica, que no lleguen a puestos de elección popular. Eso es importante. De que sucede, sí sucede, Claudia, un punto es el que acabas de señalar, y muchos otros que existen. Creo que cualquier ciudadano puede recordar alguna situación o algún evento donde puede señalar alguno, o bien que conozca tal vez de más cercanía a alguien que ya está en un puesto de elección popular, que sea un agresor o agresora, o que sea alguna persona que incurra en estas faltas, o que esté percibiendo, no sé, un sueldo con unos números bastante elevados, como fungiendo un cargo de elección popular, no sé, alcalde, vamos a decirlo de alguna manera, alcalde o diputado, y que no cumpla con las obligaciones, se está haciendo todo lo de su alcance para manipular a la ley, para no cubrir algunas cuotas alimentarias de sus hijos. Eso existe, y es cierto, y se presentan una vez y no muchas. Entonces, esto es lo aplaudible, Claudia. Creo que este es un punto importante que todo ciudadano debe conocer. Por eso comentaba de que se tiene que dar más publicidad todavía a este tipo de avances, porque ya quien sea, quien le guste o incurra siempre en este tipo de abusos, que ya no van a poder ser o no se van a poder realizar hoy en día. Eso es importante. Decíamos, sí, hay varios casos. Este último candidato, para ser exacto, era de Morena, allá en el estado de Hidalgo, un candidato a uno de los municipios, bueno, pues había sido incluso detenido por este tipo de agresiones, pero también aquellos que no den pues la manutención a los hijos. También interesante conocer este análisis en relación al tema
con Coral Herrera, quien también saludo a la distancia. Coral, muy buenos días. Claudia Vázquez, Luz Elena, muy buenos días. De mi parte, con mucha satisfacción vemos que este capítulo de 3x3 que promueve el INE, que va hacia la transparencia de quienes nos van a representar en un cargo de elección popular, en este caso, pues, hombres, mujeres, que no deben de tener antecedentes como acosadores, como deudores de una pensión y que también no tengan por ahí alguna situación de violencia. Hay un caso que quisiera retomar, el de la saxofonista Marilena Ríos Ortiz, de 26 años, que conmocionó a toda una nación. Su agresor, un exdiputado en su momento, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista, que fue el agresor y que ahorita ya está vinculado a proceso, fue detenido el pasado 11 de abril después de una serie de situaciones. Esto ocurrió en el estado de Oaxaca. Ella sufría de violencia por parte de este exdiputado, que era su pareja sentimental, y detonó en una situación en donde ella fue agredida con ácido sulfúrico. Ella interrumpió su carrera, pero además estuvo a punto de perder la vida. Casos como este vienen a fortalecer este capítulo de 3x3. No queremos personas violentas, acosadores, personas que tengan indicios de violencia intrafamiliar que nos representen. Como decía Luz Elena, aplica para hombres y mujeres, pero hay que recordar que son las mujeres las que han sufrido mayor grado de agresión. Y no nada más para eso, yo propondría que más adelante se generalizara a todas las instituciones. Vemos videos que se comparten, notarios, personas que son quienes nos representan en distintas trincheras, pues cómo agreden a las mujeres. Es cierto, es una ley que ahora va en proporción equitativa a quienes nos van a representar, a quienes van a contender por un puesto de elección popular, pero el caso de Marilena Ríos Ortiz es prueba clara de que sí se necesitaba esta ley. Esto por parte de la violencia y del acoso, y por parte de las pensiones, que no es capaz de hacerse responsable de la tutela y todo lo que conlleva la manutención de un pequeño, pues menos lo van a hacer con los ciudadanos. Ya nos podemos esperar los ciudadanos si con un lazo sanguíneo no puede responder, pues qué le va a importar a esa persona, pues todos los ciudadanos. Estoy a favor de esta ley y pues desde el 2016 que va ahí avanzando, se logra, se concreta hasta este 2020 lo que corresponde a la transparencia para las personas que van a representarnos en un cargo de elección popular. Efectivamente, lo que tú bien mencionas, Coral Herrera, esto no es nuevo, ya se venía planteando desde hace varios años esta necesidad precisamente de presentarlo, porque podemos citar ahorita, yo hablaba del caso de Hidalgo, tú recuerdas el caso del sur del país, exactamente el del exdiputado que agredió a una joven mujer, a una joven saxofonista, y así podemos dar una serie de ejemplos, y decíamos, esto es algo que se viene arrastrando desde hace varios años, Coral Herrera. Así es, faltaba visualizar que realmente era una problemática y lo vemos desde los años 40, ¿no? Donde nos gobernaban muchas personas pues machistas que siempre buscaban pues el beneficio personal. Incluso por ahí se habla en las historias no contadas de nuestro México de situaciones de violaciones, de violencia que realizaban nuestros propios gobernantes y que no están ni siquiera registradas. Pero bueno, esta es una ley que se venía arrastrando, que necesitaba ser visible para las autoridades y que da pues un poco de mayor certeza, ¿verdad?, al momento de elegir, al momento de saber quiénes son las personas que nos están gobernando, ya sean hombres o sean mujeres. El ciudadano necesita personas que de verdad tutelen y respalden sus derechos y no que sean personas que agredan, que violenten y que además pues que acosen también a ya sea hombres o mujeres. Establecido en esta ley 3 de 3 contra la violencia de género, no más políticos agresores, acosadores
y tampoco pues deudores de pensión alimenticia. Si les parece, nos vamos a una pausa, porque ya nos indican que es momento del corte. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema, el cual, bueno, pues tenemos comentarios, y la verdad es que el ciudadano lo ve como una acción positiva la que han hecho las autoridades electorales, y bueno, pues también dice, pues hay que fijarse más por quién se vota. Bueno, gracias, efectivamente. Nos vamos a la pausa y volvemos. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Plátano, 14.95 el kilo. Cebolla amarilla, 18.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, 19.95 la pieza. Y manzana Golden Nacional, 28.95 el kilo. Vigencia el 9 de noviembre. En tienda o en línea, H-E-B. Lo mejor todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues sembrando lo mejor. Experiencia. En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo Decal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal, es experiencia para tu campo. Y regresamos a esta mesa de análisis. Hace unos instantes decía Coral Herrera, y bueno, los comentarios que nos llegan en relación precisamente a esto que señalaba Coral. Si no cumplen, una persona dice, si no cumple con la pensión alimentaria de sus hijos y que pues es candidato, dice, pues menos va a cumplir con el pueblo, dice Luz Helena Hernández. Efectivamente, sí, es parte de lo que comentábamos de este tipo de lineamientos de 3x3. Es parte de una garantía, vamos a decirlo así, una garantía que nos puede dar a los ciudadanos el hecho de que quien esté en un puesto de elección popular o quien aspire a un puesto de elección popular, que una persona allegada de valores y sobre todo que esté apegada al respeto y al estricto respeto de los derechos humanos, de la dignidad de las personas. Este punto que señalaba es cierto, nos da una sacudida de realidad, porque eso pasa. El hecho de que, ¿cómo esperas tú que te vaya a cumplir alguien que agrede, alguien que no respeta lo mínimo de los derechos fundamentales, que te vaya a cumplir a ti con una promesa de bienestar, de servicios públicos, por citar un ejemplo? Pues claro que no se espera así. Y por supuesto que siempre ha pasado. Coral Herrera señalaba un caso, mencionabas tú también otro, Claudia, y otros muchos más que conocemos y que vemos a diario. Tal vez ahorita ya, en el punto donde ya tal vez son servidores públicos, donde ya abusan hasta cierto punto al alcance de su poder, que se supone que está penado, sí, pero todavía hay una cierta brecha que nosotros padecemos como mexicanos que se denomina corrupción, en el cual quien ya tiene cierto poder o quien es candidato y tiene ciertos, entre comillas, amigos, les ayudan a que no cumplan o que puedan incumplir con sus obligaciones. En este punto específico me llama la atención y me gusta el ejemplo de, por ejemplo, de responsabilidades alimentarias. ¿Qué esperamos o qué espera el ciudadano? Entonces, esto nos puede garantizar de alguna manera en algún porcentaje, por supuesto, el hecho de darnos certeza, me gustaba esa palabra también, nos da certeza de que como ciudadanos podemos aspirar a que nos cumplan, sobre todo ciudadanas y ciudadanos que son respetuosos y que son conocedores de las leyes. Algo también que igual en su momento analicé es el hecho de que se ampliara a varios sectores como servidores públicos, ampliarlo en la generalidad. Claro, ahorita va dando pequeños pasitos esta ley, está avanzando, pero es importante que como ciudadanos también lo exijamos, porque en diferentes puntos, en diferentes instituciones, fungen ciudadanos y ciudadanas ya como servidores públicos que en su momento tal vez incurren en violaciones a derechos humanos que no deberían ser, que no deberían suceder y que sobre todo tienen que tener esa responsabilidad. Creo que esto es también una llamada de alerta para todos quienes quieran
ocupar o que ya estén ocupando, esto también es importante señalarlo, quienes ya estén ocupando un puesto de elección popular, a que sean señalados, y sobre todo es una invitación para cambiar conductas, actitudes y costumbres de nuestro pueblo mexicano, Claudia. ¿Se logrará cambiar, Luz Helena Hernández? Porque a mí me llama la atención, o me mete ruido, como luego se dice, cuando señala que ahora los partidos políticos, bueno, pues la posición de ellos es pedirle a los aspirantes a una candidatura de que firmen un formato de buena fe, así le llaman, y bajo protesta de decir la verdad, donde juren que no están condenados o sancionados o siendo investigados precisamente por esta situación. Luz Helena Hernández. Sí, claro, puede que no estén sancionados o no estén investigados en este momento, pero es importante lo que comentaba Claudia, es importante que se esclarezcan y si no, que se subrayen ahí en el punto de analizar cuáles van a ser los mecanismos de aplicación y de investigación, porque este punto de buena fe abre un paréntesis gigante en el hecho de que cuál es la actitud que puedes tener para decir, bueno, que no soy investigado, puede que no haya una carpeta de investigación, puede que no haya una resolución judicial en cuanto a este tipo de conductas específicamente, de deudas de alimentos, acoso o violencia doméstica, puede que no exista, pero también hay que recordar que algo que está en avance también en nuestro pueblo mexicano es la cultura de la denuncia, no siempre se denuncia, eso también es importante, o en qué resolución quedó algún delito que en su momento haya sido señalado. Si fue sobreseimiento, es decir, que no se le dio por parte del aparato o del órgano jurisdiccional, no se le investigó, no hubo pruebas suficientes, se les puede dar una resolución de sobreseimiento. Entonces, esta figura específicamente quita cualquier antecedente de ese delito en el ciudadano. Entonces, tal vez ya fue investigado, pero también hay que ver si fue perdón del ofendido, que en este caso, en cuanto a violencia doméstica, puede proceder que la víctima diga, está bien, lo voy a perdonar, que eso también incurre bastante, es bastante frecuente. Entonces, este paréntesis que te comento, Claudia y auditorio, es muy grande. Entonces, es importante señalarlo, porque cualquier persona, a lo mejor que ya haya sido investigado o que se haya abierto una carpeta de investigación por ese tipo de delitos, puede haberse cerrado con un sobreseimiento y no queda seña alguna de que tuvo este tipo de delitos. Entonces, es un paréntesis grande. No hay cultura de la denuncia, entonces puede que exista, pero que no tenga ningún antecedente. Entonces, él tranquilamente o ella tranquilamente puede firmar de buena fe, como bien lo señala parte del apartado de esta ley 3 de 3, pero eso no quiere decir que no exista, que no sea una realidad. Por eso comentaba yo que es importante señalar cuál va a ser el procedimiento a seguir en el caso de que alguien con esta ley pues se ampare y diga, ok, agarre valor y denuncie o señale cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir, cuáles van a ser los tiempos para señalarlo así y el procedimiento, eso también es importante, Claudia. Un gran paréntesis, dice Luz Helena Hernández Coral Herrera, cuando se habla precisamente de que firmen un formato de buena fe y bajo protesta de decir la verdad. Coral Herrera. Se sigue apelando a la buena fe. Lo cierto es que los partidos políticos deben de verificar el perfil de los candidatos o candidatas que van a ser propuestos, pues así como ellos tienen que verificar que cumplan con ciertos valores que hoy en día está exigiendo no únicamente la sociedad, sino también los órganos electorales, que sean personas que sean capaces de poder responder no únicamente a las exigencias como ciudadanos, sino como gobernantes, ¿verdad? Que vigilen y tutelen perfectamente sus derechos, como decía Luz Helena Hernández, los derechos universales que tienen como ciudadanos. Esto es un llamado para los partidos políticos para que evalúen el comportamiento, los valores de los candidatos o candidatas que van a ser propuestos. Pues algunas situaciones por la situación, ¿verdad?, de posicionamiento o de arraigo que tienen esos candidatos o candidatas, se pasan por alto este tipo de situaciones, requisitos que ahora son solicitados ya por las autoridades electorales. Es decir, se filtra aún más, así como la presentación de declaración patrimonial, así como la carta de no antecedentes no penales, pues ahora se
pudiera esperar, como menciona Luz Serena, que se compruebe que no tienen ninguna investigación como acosadores, como deudores de pensiones y también que no hayan sido pues sujetos de denuncias por violencia intrafamiliar. Efectivamente, pues ahora veamos en qué termina esta situación. Gracias, Coral Herrera. Gracias, un saludo a nuestro auditorio, hasta la próxima semana. Gracias. Próxima semana, Coral Herrera. También le damos las gracias a Lucelena Hernández. Luz, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, igualmente al auditorio y a Coral por compartir este espacio. Muchísimas gracias también a Lucelena Hernández, Coral Herrera, Lucelena, que nos acompañan pues como cada semana, cada martes en esta mesa de análisis y hoy platicando pues acerca de este tema que ya escuchaba usted, precisamente esta ley 3 de 3 en relación a los deudores de pensión y acosadores que no van a poder ser candidatos y así lo establece el Instituto Nacional Electoral. ¿De dónde surge esto? Precisamente de los casos que se han dado y que ya le dábamos cuenta de ello en el estado de Hidalgo, también en entidades allá en el sur de la entidad donde pues se habló en su momento de un exdiputado que agredió pues también a una joven saxofonista y que esto fue pues ahora sí que noticia nacional o información nacional, lamentablemente, y a raíz de ello y otros casos, porque también se han dado casos precisamente de políticos que bueno pues no otorgan la manutención a sus hijos y le decíamos casos, ejemplos podemos darle pues hay varios casos, varios ejemplos que podemos darle precisamente y de todo esto pues surge esta ley 3 de 3. Bueno, pues esperemos que realmente se cumpla por parte de los partidos políticos y bueno, pues esta ley que ya entra ahora para los candidatos en el 2021. Así llegamos al final de este espacio de información. Gracias por acompañarnos a lo largo del noticiero y en esta mesa de análisis. Ya se nos terminó el tiempo. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en la primera emisión de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.